Esta historia relatada después de 10 años, tras terminar el contrato de confidencialidad que le hicieron firmar, este buceador de rescate pudo relatar lo que sucedió en abril de 2013 y por qué, desde ese momento, renunció a su trabajo y cómo le han afectado las secuelas psicológicas de esa noche. Quédate a verlo hasta el final, y suscríbete al canal para escuchar más historias. Me llamaron para una inmersión de emergencia el 12 de abril de 2013. En aquel entonces normalmente hacía inmersiones forenses y de rescate, pero esto era algo completamente diferente. Por lo general, cuando me llaman, el tiempo es un factor definido y mensurable. Por ejemplo, alguien podría estar en peligro de muerte o hay un objeto urgente que debe recuperarse. Esta vez el objetivo del rescate no estaba claro. Mi primera impresión fue que se trataba de algo catastrófico. Me llamaron en mitad de la noche sin previo aviso y se habló de un evento geológico considerable. No me informaron de nada más y todas las personas involucradas simplemente respondían con un aluvión de no sé a mis preguntas. Conocía a casi todos los que trabajaban a mi nivel en todo el estado, pero estas personas no eran más que peones en este asunto. Me llevaron hasta el condado de Greenville en Virginia Occidental. La carretera hacia allí, que era un camino de tierra en medio de la nada, estaba cubierta por vehículos del gobierno. Vi a trabajadores del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, personal de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la Agencia de Protección Ambiental, el Servicio Geológico y hasta de la División de Recursos Naturales de Virginia Occidental. Estos fueron los vehículos que pude reconocer, pero al menos la otra mitad eran coches o camiones no marcados o extraños. Uno de ellos decía ser un maldito negocio de catering. Me empujaron entre una multitud de personas. Algunos gritaban a sus teléfonos y otros se gritaban entre ellos. Había un hombre de mediana edad con el rostro sonrojado que casi lloraba de frustración ante una mujer joven. Él siguió agitando sus papeles hacia ella y lo único que ella hizo fue asentir y sonreír. En algún momento la gente empezó a hacerme preguntas. ¿Cuál es tu preparación para esta misión? ¿Trajiste tu propio equipo? ¿Te has registrado? ¿Dónde están los documentos del registro? Había otras personas con las que había trabajado antes. Estaban Garrett, que acababa de cumplir 44 años, y Nora. Había trabajado con Nora en un par de inmersiones de rescate, pero nada a esta escala. Había algunas caras entre la multitud que reconocí vagamente, pero Garrett y Nora fueron los que llamaron mi atención ya que se estaban poniendo el equipo. Se estaban preparando para una inmersión en frío y revisando su equipo. Tenía algunos papeles en mis manos. Cuando me registré, pude ver una burbuja de personas formándose alrededor de una de las representantes del Cuerpo de Ingenieros y una mujer mayor con un traje profesional. «Tienes 12 horas», dijo la mujer del traje. «Ni un segundo más. Esto es propiedad privada». «Podemos demorarnos», dijo la representante. «Podemos arrastrarte a los tribunales». «Adelante». Estoy seguro de que el juez está ansioso por oírle explicar su repentino interés en nuestra propiedad. No tenemos que explicar una mierda. En 12 horas serán considerados intrusos. Traeremos seguridad privada y los escoltaremos fuera del local. La mujer del traje dio un paso adelante y le tiró a la representante del Cuerpo de Ingenieros un montón de papeles. «Nuestro congresista está ansioso por retiraros los fondos, maldita idiota». Cuando la conversación se calmó, la representante se sentó en el suelo. Estaba furiosa y nadie se atrevía a acercarse a ella. Después de unos segundos, «Se fue de allí, malditos asesinos», susurró alguien entre la multitud mientras la mujer del traje se alejaba. «Malditos criminales de guerra». Garrett me hizo una seña y me senté en un tronco junto a él. Empecé a ponerme mi equipo. «Necesito que alguien me explique qué demonios está pasando», le dije. «Terremoto», dijo Nora. «No es muy grande, pero sí». «¿Qué carajo tiene esto que ver esto con un terremoto?» «Es el lago», dijo Garrett. «Te explicaré». Pero cuando todavía estaba poniéndome el equipo, fuimos empujados hacia adelante.
Me tomaron del brazo y me obligaron a seguir, ahogándome en preguntas a lo largo del camino. Cuando finalmente atravesamos un claro del bosque, se abrió ante nosotros lo que se suponía era un pequeño lago. Excepto que ya no era un lago. El agua había sido drenada, dejando solo un lecho de tierra. Cientos de gaviotas picoteando peces moribundos en una cacofonía de chillidos. Hombres con trajes protectores intentaban ahuyentarlas, pero terminaban resbalándose en el barro. En medio del lago drenado había un agujero de aproximadamente de 2 metros de diámetro. Era el único espacio que aún retenía agua. Había mesas dispuestas a su alrededor, junto con cintas de seguridad y banderas rojas. Alrededor de una docena de personas con una docena de ordenadores portátiles, haciendo cálculos y verificando mediciones. Una mujer anónima apareció a nuestro lado, empujándonos hacia adelante. Podía sentir el calor del sol en el horizonte, aproximadamente una hora antes del amanecer. Estamos haciendo una inmersión a ciegas, dijo. Necesitamos que esté en constante comunicación con nosotros sobre cualquier cosa que vea. Entrará dentro de una hora. No vamos a hacer eso, dijo Garrett. Aquí no hay ninguna emergencia. No hay. De repente, Garrett cayó al barro. La mujer lo había empujado. Vas a hacer lo que te diga, gruñó ella. Vas a hacerlo y punto, joder. No haremos una mierda hasta que consigamos. ¿Ves eso? Interrumpió a Garrett, señalando el ejército de vehículos. Ahí mismo hay un jodido juramento de que quemaré tu maldita vida hasta los cimientos, maldito engreído, ahora haz esto o nunca más volverás a tocar un maldito vaso de agua. Nora ayudó a Garrett a levantarse y corrimos hacia el agujero. Apenas podía oír nada por encima de las gaviotas festejando. Agradecí que la máscara de goma me protegiera del olor a pescado muerto. 2 hombres hicieron todo lo posible para preparar lo básico, pero no teníamos nada. Básicamente no había ningún plan de buceo. Ni idea de la temperatura, la estabilidad, las corrientes, nada. Estas personas no tenían ni idea. Lo único que pudieron responder fue el tamaño de aquello en lo que nos estábamos metiendo. El pequeño terremoto había revelado un extenso sistema de cuevas, al que se había drenado el agua del lago. Aproximadamente 100 metros de ancho y 200 de profundidad. Todo bajo tierra. Hice lo mejor que pude para entenderlo. Probamos nuestras máscaras CO vinculadas y nos decidimos por líneas de seguimiento individuales. Bucearíamos durante 20 minutos y luego reservaríamos 25 para resurgir y despresurizar. Tendríamos tanques de aire en rotación y estaríamos en contacto constante con los que estaban en el control. Al menor atisbo de problemas, saldríamos de allí sin hacer preguntas. No había forma de que nos quedáramos a ciegas por más tiempo. Acordamos salir a la superficie si había un mal funcionamiento de las comunicaciones, a pesar de que todos sabíamos las señales con las manos de memoria. Parecía que nada de esto podía salir mal, de ningún modo. Todavía estábamos preparándonos cuando nos dieron cinceles de mano y bolsas con cierre automático. Queremos muestras de todo, nos dijeron. De absolutamente todo. Intentaré poner todo esto en perspectiva. En ese momento apenas sabíamos nada. Un terremoto había revelado un sistema de cuevas en una especie de propiedad de una empresa privada. El tamaño y la profundidad de esto era insondable. En 12 horas nos echarían del sitio, posiblemente para que pudieran realizar sus propias pruebas. Este sistema de cuevas había estado completamente aislado, posiblemente durante decenas de miles de años. Quizás cientos. Alguien incluso siguió lanzando el término «edad de hielo Karoo», pero eso parecía improbable. Este lugar sería un recurso único o una completa pérdida de tiempo. Llevábamos al menos 1 o 2 horas de cuenta regresiva cuando sumergimos los dedos de los pies en el agua por primera vez. Hacía mucho más frío de lo previsto. Mientras me sentaba en el borde, con los pies colgando en el agua turbia, uno de los técnicos del lugar revisó 2 veces mis tanques de aire. Emocionante, ¿no?, sonrió. Estoy celoso. ¿Cómo?
Puedes explorar, se rió entre dientes. Un espacio real que ningún ojo humano ha visto antes. Eso no siempre es bueno, asintió Nora. Y hay mucho de eso en el fondo del océano. Dimos ese primer paso. Apenas podía ver nada debido al barro y los juncos, así que bajamos directamente. El agua se enfriaba a cada paso que daba y las pequeñas partículas de polvo que pasaban zumbando a mi lado me hacían sentir como si estuviera conduciendo bajo una tormenta. A medida que descendíamos, esta sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Nunca había estado tan mal preparado para una inmersión, y esto iba más allá de todo lo que jamás había experimentado. Hay una razón por la que se recomienda a la gente que se mantenga alejada de las cuevas submarinas. Se trataba, en más de un sentido, de aguas inexploradas. Bajamos unos 7 metros, donde finalmente tocamos fondo. La pared de la cueva era áspera y afilada, con una especie de fina capa de cristal. Sal, pensé. Nora tomó una muestra mientras voces anónimas zumbaban en nuestros oídos. Apenas pude distinguir la mitad. Profundiza, se escuchó una voz. No hay nada tan arriba, tenemos que ir más abajo. Trazamos 3 túneles diferentes que conducían más abajo. El primero que revisamos resultó ser tan delgado que mi equipo corría el riesgo de engancharse en las paredes. Retrocedimos y probamos otro túnel hasta que encontramos uno lo suficientemente grande como para que pudiéramos movernos cómodamente. Aún así, era más gatear que nadar. Tortuga 1, estamos perdiendo la señal. Por favor, responde. Te oigo perfectamente. Podía sentir el mecanismo de la cámara en mi hombro zumbando. Garrett apareció en el canal local. Perfecto, la señal se mantiene. Salimos a la superficie en 10 minutos. Comprobad si podemos tomar muestras de las grietas que se han formado. El túnel nos llevó a una pequeña cueva. El agua estaba menos turbia, pero el espacio tenía solo unos 4 metros de ancho y 5 de alto y como máximo 2 metros de altura. Nos bastó para reagruparnos, revisar nuestras ataduras y tomar algunas muestras. Nora encontró una especie de sustancia pegajosa transparente que recubría una grieta en la pared, mientras Garrett intentaba cincelar un trozo de granito. Creí ver algo brillando, pero era solo la luz de mi cámara reflejándose en un trozo de cuarzo. Lo agarré, no podía llegar con las manos vacías. Una vez que se nos acabó el tiempo, volvimos a tomar aire. Fuimos lentos y metódicos, pero obtuvimos resultados. No había manera de que llegáramos al fondo en 12 horas, pero pensamos que podríamos conseguir algo interesante si hacíamos suficientes inmersiones. Cuando volvimos a subir, había al menos 50 personas paradas en círculo para mirarnos. Hombres con trajes protectores trajeron hieleras para que pudiéramos colocar las muestras y 2 técnicos estaban trabajando en un sistema de mangueras de aire. Tomamos un breve descanso para esperar a que terminaran, cambiaran nuestras bombonas de oxígeno y planificar nuestra segunda inmersión. Esta vez podríamos profundizar más. Las mangueras de aire podían alcanzar unos 18 metros, pero ya estaban trabajando en una extensión. Aún así, Garrett insistió en refrescar también nuestros tanques de aire, por si acaso. Mientras conectamos las mangueras de aire, el aire químico rígido de nuestros tanques se intercambió con una brisa almizclada del bosque, que apestaba a pescado muerto y barro. También se percibía un ligero olor a diésel de uno de los generadores del lugar. Mientras nos sumergíamos de nuevo en las aguas turbias, nos dirigimos directamente hacia los túneles. Esta vez íbamos más profundo. Más allá de los juncos, más allá del barro. Trazamos 3 túneles más que iban cada vez más abajo. Nos movimos con cuidado, nuestras nuevas mangueras de aire funcionaban como ataduras. Pero no tardamos en llegar al límite. Nora contactó con los de arriba. Control de superficie, necesitamos una línea más larga. Ninguna respuesta. Esperamos un momento, pero no había nada al otro lado. En cuanto al tiempo, probablemente fue alrededor del amanecer. Tal como había dicho Garrett, habíamos profundizado demasiado para mantener una señal sólida. Puedo subir y hablar con ellos, dijo Garrett.
O simplemente podríamos seguir bajando y esperar lo mejor. No estoy tirando de una manguera de aire, se rió Nora. Se ha desenganchado. ¿Qué? Se ha desenganchado, le dije. Una interferencia nos sorprendió. La cámara que llevaba en mi hombro empezó a emitir interferencias también. Nora me hizo la señal con la mano para que saliera a la superficie y se puso al frente. Garrett y yo lo seguimos. Era hora de largarse de allí. Pero escuchamos un sonido profundo proveniente de abajo. Se sentía como si el propio suelo estuviera intentando arrancar un motor diésel, ciclos de estruendo, haciendo grietas en las paredes. Algo grande estaba sucediendo y teníamos que salir de allí ya. Podía sentir mi respiración acortándose cuando mi cuerpo se dio cuenta de que el aire ya no era una certeza. En el momento en que Nora atravesó el primer túnel, vi que la pared de roca se movía. El granito sólido, afilado como un cuchillo, se movía con la facilidad de un niño golpeando un globo. Con el ruido de una tormenta ensordecedora, el túnel se derrumbó sobre nosotros, las mangueras de aire se cortaron y el pie de Nora quedó aplastado hasta convertirse en pulpa. Fragmentos de hueso salieron bajo el agua, mientras el sonido de nuestro mundo colapsando se hizo lo suficientemente fuerte como para sacudir mis huesos. Partes de un chirrido espeluznante llegaron a través de nuestras comunicaciones cuando el agua comenzó a moverse. Estábamos siendo succionados. Me protegí la cabeza mientras era arrastrado por los túneles más y más abajo. Mi bombona de oxígeno tintineó contra la pared. Instintivamente jadeé en busca de aire, pero pude sentir el agua corriendo por dentro de mi máscara. No había suministro de aire al otro lado, la manguera se había partido por la mitad. Las paredes pasaron rápidamente a mi lado. Me golpeé el hombro, la rodilla, el muslo, el hombro. En un momento, me golpeé la nuca y pude sentir que la temperatura de mi cuerpo cambiaba. Fue una herida, pero no profunda. En algún lugar del caos, sentí que la cámara que llevaba en el hombro se soltó y comencé a rodar. Perdí el control y perdí todo sentido de la distancia. Tampoco fueron solo unos segundos de succión, fue una cantidad de tiempo significativa. Mi mundo giró y me golpeó contra las rocas una y otra vez. Podía sentir la sangre saliendo de mi cuerpo y me estaba enfriando. Cada vez sentía más frío, pero no podía decir si era pérdida de sangre o el agua. La palabra desorientado no era suficiente para describir cómo estaba. Y tras ese caos, en algún momento, simplemente todo se detuvo. Y me encontré flotando en este interminable charco de oscuridad. Un océano negro y sin fondo. Ya no podía distinguir qué estaba arriba y qué estaba abajo. Intenté moverme hacia arriba, pero no podía. No solo mi brazo se negaba a moverse, sino que había demasiada resistencia. Me tomó unos segundos darme cuenta de que estaba tratando de nadar hacia abajo, estaba al revés. Había agua acumulada en mi máscara. Podía sentirlo justo debajo de mi boca. Podía ver pequeñas burbujas de aire estallar y tuve que escupir para mantener la boca despejada. Tenía un extraño sabor azucarado, mezclado con hierro. Pero la mayor parte era sangre. Y en ese momento algo me agarró. Mi primer instinto fue luchar, pero no pude. Me torcí el brazo y se me dislocó el pie izquierdo. Estaba temblando y pude ver un largo corte en mi muslo. Eso era hasta donde la luz de mi máscara me permitía ver. Ni siquiera podía ver mis pies. Garrett se centró. Hizo un movimiento con la mano que no reconocí. Un puño cerrado, con los dedos empujando hacia afuera. Un empujón. ¿Una exhalación? Bien. Exhalé con fuerza, expulsando el agua de mi máscara. Acto seguido, Garrett conectó mi tanque de aire a mi máscara. Por un momento, nos miramos el uno al otro. Tenía un corte grave justo encima del ojo derecho y sangraba dentro de la máscara. Nuestras comunicaciones estaban muertas, teníamos que confiar en las señales manuales. Garrett puso una mano en mi mejilla y revisó mi máscara en busca de grietas. Parecía estar bien.
Me dio la señal de ok y yo respondí de la misma manera. No estaba bien, pero sí lo suficientemente bien como para moverme, aunque más lento. Avanzamos con cuidado y calma. No había forma de saber a qué profundidad estábamos y teníamos que tener cuidado de preservar el aire. Como máximo, teníamos algo menos de una hora de aire si podíamos mantenernos firmes. Aunque probablemente mucho menos. Garrett y yo nos tomamos de la mano y subimos lentamente. En ese momento ya me sentía orientado. Seguimos moviéndonos, pero parecía que no nos habíamos movido en absoluto. El agua todavía estaba negra y nada cambió. Pero en un momento, Garrett se detuvo de repente. Me acerqué a él y seguí sus ojos. Miró hacia arriba. Vimos pequeños destellos en el agua. ¿Eran peces? Era un banco de decenas de pececitos. Medían unos 10 centímetros de largo y eran de color azul celeste. Estaban completamente sin ojos y con toda la cara cubierta por un grueso pico parecido a un pulpo. Nos evitaron lo mejor que pudieron, pasando a una velocidad asombrosa. Aún así, estaban lo suficientemente cerca como para que Garrett los agarrara si quisiera. Él no lo hizo, y yo tampoco. Fueran lo que fuesen, eran nativos de la zona, podrían ser venenosos. Garrett apretó con más fuerza mi mano y seguimos avanzando hacia arriba. Después de 10 minutos de marcha en línea recta, nos detuvimos por completo. Topamos contra un techo de roca sólida. Solo una pared, sin el menor atisbo de abertura o túnel. Se me ocurrió que podríamos haber bajado horizontalmente por un pasaje lateral. Si ese fuera el caso, estaríamos haciendo el equivalente humano de una mosca zumbando contra una ventana, tratando de salir. Miramos a nuestro alrededor, pero el techo era casi completamente plano. No se sabía a dónde debíamos ir. Aún así, tenía que intentar mantener la calma. Entrar en pánico simplemente nos mataría más rápido. Pero incluso con este espacio aparentemente infinitamente grande, nunca me había sentido tan atrapado en toda mi vida. Contuve la respiración, tratando de frenar los escalofríos. Garrett tomó su cincel. Hurgando en la pared, logró desalojar algunos granos de granito. Los miró fijamente, buscando alguna señal de movimiento. Además de hundirse, se desviaban ligeramente hacia nuestra izquierda. Eso era. Había una corriente. Al mismo tiempo intentaba ignorar cuánto tiempo había pasado y al mismo tiempo contaba los segundos. El reloj de buceo de Garrett estaba roto y el mío no se había reiniciado correctamente antes de la segunda inmersión. Todavía estaba con el cronómetro de la primera inmersión. Esta era exactamente el tipo de mierda que quería evitar, pero estábamos muy estresados por volver a entrar. En un momento, el techo empezó a curvarse. Y finalmente tuvimos una oportunidad. Parecía conducir hacia arriba. Seguimos por ese túnel, apretujándonos a través de un espacio reducido por el que tuve que exhalar para pasar. Avanzando, sin aliento, centímetro a centímetro. Toneladas de roca inestable presionando mi pecho dolorido. Y finalmente llegamos a la superficie. Pero tras unos segundos nos dimos cuenta de que no era la superficie, era una bolsa de aire lo suficientemente grande para que quepáramos los dos, siempre y cuando nos agacháramos un poco. Había un túnel que nos llevaba más lejos, pero decidimos recuperar el aliento. Fui el primero en cortar el aire y limpiarme la mascarilla y después Garrett hizo lo mismo. Por fin pudimos hablar libremente. Un aire viciado y azucarado llenó nuestros pulmones. Tosí, haciendo que me dolieran aún más las costillas. El agua del lago, jadeó Garrett. Con el cambio de temperatura, desde el amanecer. Eso fue lo que la calentó y puso todo en marcha. Entonces, ¿dónde estábamos? ¿A qué profundidad? Al menos 90 metros. Y eso es muy abajo. Nora, ¿has podido? No, dijo Garrett, sacudiendo la cabeza e interrumpiéndome. Se quedó atrapada allí arriba, pero si el agua nos ha succionado, al menos no se ahogará.
Asentí, masajeando suavemente mi pie. Iba a tener que volver a colocarlo en su lugar, pero solo tocar mi piel me provocaba un dolor insoportable. «Podrías esperar», dijo. «Estás herido». «No me voy a morir aquí», le dije. «Está bien». Recuperamos el aliento y revisamos nuestro equipo. Nos quedaban unas 3/4 partes de nuestros tanques, así que lo estábamos haciendo bastante bien. Teníamos algunos cortes y magulladuras, algunos de los cuales podrían necesitar puntos de sutura. No era nada urgente, pero podría empeorar si no se trataba. ¿Quién sabía qué clase de bacteria había allí abajo? No podía dejar de temblar y Garrett estaba empezando a preocuparse. No dejaba de preguntarme si tenía sueño. ¿Honestamente? Sí que tenía. Había algo raro allí abajo. Mis párpados se volvieron pesados mientras mis pulmones luchaban contra mis costillas. Volvimos a sumergirnos en el agua, con el equipo limpio y asegurado. Los túneles se fueron ensanchando lentamente, permitiéndonos avanzar arrastrándonos. Había algunas intersecciones e hicimos lo mejor que pudimos para mapear dónde habíamos ido. Me quedaban algunos restos de la manguera de aire rota que metimos en las grietas de la pared, marcando nuestro camino como migas de pan. Como mínimo, podríamos volver a la bolsa de aire si fuera necesario. Bajamos por algunos túneles, solo para encontrarnos con una serie de callejones sin salida. Era un maldito laberinto y mi corazón se hundía con cada parada. Cuando finalmente encontramos un camino a seguir, tuvimos que tomar una decisión difícil. Podríamos retroceder y reagruparnos o seguir adelante y ahorrar algo de tiempo. Cada minuto de retroceso sería una pérdida, pero cada minuto de avance podría ser una sentencia de muerte. Garrett apretó mi mano, buscando algún tipo de indicación. Le hice una seña de seguir adelante. El túnel desembocaba en un pozo vertical que ascendía en línea recta. Podía sentir una ligera ráfaga de agua, empujándonos suavemente hacia abajo. Fue solo por un momento, pero me hizo darme cuenta de que la corriente se hacía más fuerte. De repente, el agua empezó a brillar. Cientos de peces de color azul pasaron corriendo a nuestro lado, hacia las profundidades de los túneles. Quizás siguieron la corriente. De cualquier manera, tenían que venir de alguna parte, así que seguimos adelante. Garrett apretó mi mano en señal de celebración. Había otro conjunto de túneles en el techo, que se bifurcaban en varios caminos. Todos parecían lo suficientemente profundos como para llevarnos a alguna parte, así que elegimos uno al azar. Ya no podía marcar nuestro camino más, no me quedaba nada que dejar atrás. Seguimos subiendo hasta que Garrett se detuvo de repente. Algo brillaba en el túnel más adelante. Algún tipo de piedra preciosa o cuarzo. Reflejaban las luces de nuestras máscaras. Otro callejón sin salida. Pero cuando miré con más atención, vi que aquellas luces eran unos ojos. Eran los ojos de una criatura espeluznante. Aparentaba ser un depredador insensible, incapaz de verme como una persona. Para esa cosa, no éramos más que carne. Salió de la oscuridad. Tenía unos brazos largos parecidos a huecos, unos dientes afilados como un tiburón, hechos para arrancar la carne del hueso. No nadó, se arrastró por las paredes rocosas. Se movía rápido. Lo suficientemente rápido como para atrapar pequeños peces azules. Era grande, pero eso no lo frenaba. Apenas podía pasar por el túnel, mientras que Garrett y yo podíamos movernos libremente. Nunca debimos encontrarnos con esa cosa. Nunca. Hasta el día de hoy, soy incapaz de mirar los pasillos oscuros. Me vienen a la mente imágenes y puedo imaginar esos brazos extendiéndose hacia mí. Ignoré todas las precauciones de seguridad que había conocido. Me apresuré. Resoplé. Grité. Me arrastré, pateé y me obligué a retroceder lo más rápido que era humanamente posible. No me importaba el dolor punzante en el pie, solo tenía que seguir adelante. Todo lo que podía sentir era el agua moviéndose detrás de mí,
mientras cada movimiento repentino se convertía en olas empujando mis doloridas extremidades. Pero no me importó. En ese momento no me importaba nada más que alejarme. En la boca del túnel me di la vuelta por un breve segundo, solo para ver los ojos muy abiertos de Garrett mirándome. En ese momento, pude ver lo que estaba pensando. Se dio cuenta de que estaba a punto de morir. Unos dedos largos lo rodearon mientras le arrancaban el brazo derecho. Podía sentir el chasquido resonar a través del túnel. Las vibraciones de sus gritos de muerte me alcanzaron, pero todo lo que podía oír era mi propia respiración aterrorizada. Recuerdo destellos de azul brillante mientras huía túnel, tras túnel, tras túnel. No vi ni un solo marcador. Cada golpe en el pie hacía que mis ojos se llenaran de lágrimas y podía sentir que un dolor comenzaba a crecer alrededor del borde de mi nariz por el llanto. Había otra bolsa de aire, pero seguía avanzando. No tenía ni idea de dónde estaba, pero podía sentir esos ojos oscuros buscándome. El aire en mi tanque empezó a sentirse extraño. Cálido. Totalmente horrorizado, seguí adelante. Cuando finalmente llegué a otra bolsa de aire, me quité la máscara y cerré el tanque de aire. Todo sabía a sangre y sal y no podía dejar de llorar. Era solo un espacio pequeño, lo suficientemente grande como para que cupiera mi cabeza si la inclinaba correctamente. La linterna de mi máscara se estaba apagando. Había empezado a parpadear. Si lo sostenía en el ángulo correcto, estaba bien, pero era solo cuestión de tiempo. Me quedé allí al menos 10 minutos intentando respirar. Estaba perdido y sentía mucho frío. No sabía cuánto tiempo llevaba allí abajo. Ni siquiera podía decir cuánto aire me quedaba en el tanque, pero no era mucho. Si quería sobrevivir, tenía que racionarlo. Pero no podía moverme sin él, no sabía si iba a encontrar otra bolsa de aire pronto. Pero no podía quedarme allí. Tampoco confiaba en ninguna persona de los que estaban arriba. Sabía que los equipos de rescate no llegarían allí en el corto plazo. Incluso si quisieran, ¿podrían? E incluso sin un depredador acechando estos túneles, iba a morir congelado. Y todavía estaba sangrando. ¿Mierda? ¿Estaba sangrando? Mi pulso se aceleró cuando sentí que algo cambiaba. Una presión en el túnel de debajo. No había manera de que pudiera moverme lo suficientemente rápido, solo tenía que esperar contra toda esperanza que no me encontrara. Quizás no cazaba como un tiburón. Contuve la respiración y sentí golpes de movimiento en el agua. Se movía de esta manera. Cerré los ojos con tanta fuerza que mi cabeza empezó a dar vueltas. Las lágrimas brotaron de mis ojos, haciendo pequeños ruidos al golpear la superficie del agua. Era apenas audible, pero para mí fueron como golpes de martillo. Los golpes cesaron. Había estado cerca. Abrí los ojos con cuidado para mirar hacia abajo, pero todo estaba oscuro. La linterna de mi máscara se había rendido. Momentos más tarde, los golpes continuaron a mi lado. Quizás no estaba acostumbrado a cazar humanos. O tal vez estaba llevándose a su presa de regreso al nido. Cuando ya no pude sentir los golpes, exhalé y tosí violentamente. Mi boca sabía a sangre. No quedaba otra opción. Tenía que seguir adelante con lo poco que tenía. Me aseguré la máscara y dejé que mis manos descansaran en el agua por un momento. Simplemente flotar en ese pequeño espacio no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era un sentimiento tan extraño y primario. Ya había estado en problemas antes, pero nada de eso. Nada ni remotamente parecido. Reduje mi respiración y me lancé. Para mi sorpresa, hubo una sensación extraña que no había notado. Cuando las luces estaban apagadas, era más fácil sentir la corriente. Tal vez fue una especie de confiar en otros sentidos, pero era mucho más claro. Incluso en la oscuridad, podía sentir el camino correcto a seguir. Una corriente de algún tipo, que venía desde arriba. Cuando llegué a un túnel que se bifurcaba,
fue un poco más difícil saber a dónde se suponía que debía ir. Decidí seguir subiendo y así lo hice. La corriente se hacía más fuerte, de repente, entré en otra bolsa de aire. Pero pude oír algo, un tintineo metálico. No me llevó mucho tiempo encontrarlo. Era el tanque de aire de Garrett. Por un lado, tuve una suerte increíble. Por otro lado, esa cosa estaba cerca. Muy cerca. Todavía me quedaba un poco de aire en el tanque, así que avancé cojeando. Esta bolsa de aire era grande, más parecida a una caverna. El agua me llegaba hasta los tobillos y me obligaba a caminar y sentir el peso de mi cuerpo. Nunca me había sentido tan pesado en toda mi vida y el equipo no ayudaba. Estaba tan cansado. Fácilmente podría haberme acostado y simplemente morir. O dormirme. Lo que sucediera primero. En lugar de eso, seguí adelante con un tanque extra en la mano. Seguí subiendo cada vez más. Comencé a contener la respiración todo lo que pude, usando solo el poco aire que tenía cuando era absolutamente necesario. Podía sentir más de esos pequeños peces pasando rápidamente a mi lado, a veces conmigo, a veces hacia mí. Me di cuenta de que podrían estar huyendo de un depredador que los perseguía y que era un idiota por no seguirlos. Por otra parte, es posible que simplemente estuvieran siguiendo la corriente. No había manera de saberlo. Debí haber estado dando vueltas a través de cuevas, pasadizos y túneles durante horas. Usando todas las bolsas de aire que pude encontrar, finalmente, simplemente me deshice de mi tanque de aire. Lo único que me quedaba eran los restos que quedaban en el tanque de Garrett. Cada paso empezaba a sentirse como una sentencia de muerte, como si estuviera cavando mi propia tumba. Tal vez si nos hubiéramos quedado quietos, alguien nos habría encontrado. Quizás ser proactivo fue un paso en falso. Estaba subiendo cuando sentí que el aire en el tanque de Garrett empezaba a estropearse. Cuando logré entrar en otra bolsa de aire, simplemente la tiré a un lado. Y esto fue el final del camino. El tanque chocó contra los lados de la cueva, y en algún lugar más adentro, oí un ruido. Un pequeño grito ahogado. Algo me había oído. Me pegué a la pared cuando escuché unas grandes pisadas golpeando el agua del suelo de la cueva. Tenía un extraño sonido al respirar parecido al de una rana, como el aire empujando contra una membrana. Estaba de pie en una posición que ponía todo mi peso sobre mi pie sano. Por un momento esa cosa se detuvo, pero lo que escuché fue la sangre que goteaba de mi brazo y caía contra el agua. Por suerte, no me escuchó ni le importó. En cambio, escuché un hueso romperse como una zanahoria. Luego, el sonido de roer y succionar ansiosamente. Debí haberme quedado allí, paralizado, durante al menos media hora. Luego lo oí bajar por un túnel lateral y desaparecer en las profundidades. Esta era mi oportunidad. Me alejé cojeando, solo para pisar algo. Un pie parcialmente devorado. A partir de ese momento, fueron simplemente zambullidas sistemáticas y cuidadosas. Siguiendo la corriente durante 30 segundos. Si no podía encontrar un camino a seguir, retrocedía, recuperaba el aliento y probaba un camino diferente. Estaba conteniendo tanto la respiración que me empezó a doler más el pecho que el pie. Aún así, estaba progresando. Finalmente llegué a un gran tobogán vertical. Sentí una corriente hacia arriba. Tenía que haber algo. Cualquier cosa. Contuve la respiración todo lo que pude, esperando a que saliera a la superficie o a una bolsa de aire. Pero no había nada, era un callejón sin salida. Me había estrellado contra una superficie lisa y me golpeé en la cabeza. Una parte de mí tenía tantas ganas de gritar que el aire salió de mis pulmones. Podía sentir un calambre en mi pierna. Tenía un dolor insoportable. La superficie era de forma antinatural, casi metálica. Lo golpeé con el puño. Efectivamente era metal. Y de repente empecé a sentir algo más moverse. Algo subía desde abajo. Y me encontró.
Comenzó con un cosquilleo en mi pierna buena. Sus dedos se envolvieron tiernamente alrededor de mi tobillo, listos para tirarme hacia abajo. No lo dejé. Pateé, gateé, me empujé hacia arriba y golpeé el metal. Un calambre en el brazo me obligó a gritar. Esa cosa me agarró, tirándome hacia abajo al menos 1 metro antes de que lograra soltarme de una patada. Tomando impulso, me lancé hacia arriba. De nuevo chocando contra la superficie metálica. Pero esta vez esa superficie se dobló del impacto. De repente, había luz y aire. Y esa cosa que se había acercado y había intentado tirar de mí retrocedió asustada. Allí había 4 hombres habían quitado del camino lo que parecía una tapa de alcantarilla improvisada y me sacaron de allí. Ni siquiera noté que estaba respirando. Simplemente forcé aire en mis pulmones para poder seguir gritando y gritando. Resulta que Nora logró salir a la superficie. Había perdido un pie, pero lo había logrado. La sacaron en avión y la entrada estaba sellada. Intentaron conseguir otro equipo de buceo, pero no había nadie más alrededor. Si hubieran tenido más tiempo, habrían traído a otro equipo de 4 personas desde Minnesota. Estuve allí abajo durante un total de 9 horas y 37 minutos. Tuve que firmar un contrato para no hablar de esto durante 10 años. Pero esos 10 años han pasado y ahora por fin he podido contar lo que sucedió. Garrett murió allí y Nora quedó mutilada. Me gusta considerarme afortunado, pero tampoco salí ileso de esto. No quiero entrar en detalles, pero hay heridas que no se ven tan fácilmente como un pie que falta. Ese espacio fue comprado por una sociedad inversora llamada Hatchit. Estoy bastante seguro de que todavía operan allí hoy. He visto las vallas con cadenas y señales de advertencia. Por no hablar de guardias armados. Desde entonces dejé de bucear y ni he vuelto a ir a una piscina. Y honestamente, aún así, me siento afortunado.